Llega al tanque una emprendedora con una propuesta muy peculiar para comer, beber e invertir. Hola, yo soy Darcet Preciat de Healthy Fork. Y para empezar, me gustaría que cierren todos sus ojos y durante 5 segundos piensen en sus 3 propósitos de año nuevo. Listo, ¿los abrimos? Ahora, si alguno de ustedes tuvo un propósito relacionado con bajar de peso, hacer más ejercicio, algo relacionado con lo saludable, pensarán que la respuesta correcta para alcanzar ese propósito va a ser esta ensalada. Sin embargo, esa es la respuesta incorrecta. La respuesta correcta para alcanzar ese propósito es la hamburguesa y es porque tiene menos calorías. El 80% de las mujeres que intentan bajar de peso en México fracasan. Y esto es porque asocian la palabra dieta con restricción y, por ende, castigo. Entonces, ¿qué es lo que hace Healthy Fork? Healthy Fork le va a decir a personas como Andrea que tal vez no puede consumir una pizza de 3 quesos, pero sí una pizza de margarita. ¿Qué es lo importante ahí que Healthy Fork le va a decir? Le va a decir la cantidad. Es decir, Andrea, tú puedes consumir tantas rebanadas de esta pizza y ahora puedes consumir esto en tu casa para desayunar y esto para cenar. ¿Cómo lo hacemos? Nos aliamos con restaurantes, nos sentamos con los chefs, nos dieron los ingredientes y gramajes, firmamos una carta de confidencialidad y así nosotras, nutriólogas, obtuvimos esta información nutrimental exacta. Ahora, ¿qué es lo que hacemos diferente de la competencia? Habrán plataformas que tal vez nos dan la información nutrimental de algunos platillos, pero nosotros somos los únicos que tenemos la información exacta. ¿Por qué la tenemos exacta? Les voy a dar un ejemplo hipotético. Una hamburguesa. ¿Ustedes saben realmente cuánto de aceite tiene la hamburguesa con la que la cocinan? Nosotros en Healthy Fork sí lo sabemos. El modelo de negocio de Healthy Fork es 1,999 pesos al mes para los restaurantes. Esto incluye posicionamiento, incluye consultoría y lo más importante es que nosotros tenemos data de los hábitos de estas personas. Nosotros en Healthy Fork queremos 200,000 pesos por el 30% de equity y un crédito de 640,000 pesos. Pero lo más importante y la razón por la cual yo estoy aquí es porque quiero un aliado estratégico. Una pregunta. Tú les cobras al restaurante 1,999 por mes. Y al usuario, o sea, a Andrea o a los, me imagino que necesitas miles de usuarios en tu plataforma, ¿cuánto les cuesta mensualmente? Ok, descargarles completamente gratis. Ahorita va a ser gratis. Eventualmente va a haber un modelo freemium pensado por unos 79.9 pesos mensuales. Pero ahorita que lo que necesitamos es tener muchos usuarios, va a ser gratis. Súper bien. ¿Cuántos restaurantes tienes ahorita que pagan en tu plataforma? Ahorita, como buen MVP que es, no tenemos restaurantes pagando porque, ¿qué es lo que nos pasó? Cuando lanzó el MVP, aprendí que todo lo barato sale caro. Entonces tuve que deshacerla y justo la semana pasada lanzamos en Android, validó y puso listo, aprobado. Qué padre, felicidades. Gracias. ¿Te manda todo el menú o solamente lo que recomiendas que se coma la persona que va a ir a ese lugar? No le sacamos a todo el menú, 1 por tiempos y 2 porque hay cosas en donde sí es importante no perder la calidad, ¿no? Por eso es que di el ejemplo de Andrea, con que tal vez no le va a recomendar una pizza de 3 quesos, pero sí la margarita. Ok. ¿Cuándo piensas empezar a promover para conseguir clientes pagados? Ya, literalmente la próxima semana o en 2 semanas, literal. Creo que la idea nace, bueno, no sé si estoy poniendo palabras en tu boca, pero la idea nace de que muchas veces cuando contratamos nutriólogos, a veces tienen servicios de que estás en el restaurante y le escribes a tu nutriólogo y te dice, ¿qué puedo comer de aquí? Y entonces te dice, pues cómete esto, esto y esto. A lo mejor de ahí sale la idea. También de ahí tiene que ver. ¿Y te acuerdas de la parte que soy nutrióloga? Sí, me acuerdo. No tengo memoria tan mala.
Darcet. Venga, yo también soy despistada y seguramente soy No, más despistada. lo que estoy diciendo es que no soy despistada. Que me acuerdo perfecto que eres nutrióloga. Venga. Y ahí te va. A mí me pasaba que los fines de semana, en la hora menos atinada, ponle tú a las 10 de la noche, mis pacientes, ay, Darcet, fui al sushi que me dijiste y ya no había esto. ¿Qué puedo pedir? Es como, dude, güey, o sea, son las 10 de la noche, ¿sabes? Por eso, entonces nació de lo que te decía. También viene que ver de ahí. Entonces, yo veo muy complicado este negocio porque implica muchísimo mantenimiento de tu aplicación y de muchísimo contacto con los restaurantes. Y aparte yo veo también bastante complicado que los restaurantes quieran todos compartirte sus recetas. Entonces, vas a tenerla complicada. Mucha suerte y yo estoy fuera. Gracias, Ale. ¿Tú necesitas que los restaurantes te compartan la receta al centavo o que te compartan las calorías que tienen los ingredientes? No, las calorías nosotros las sacamos. O sea, ¿sí necesitas que te compartan la receta al centavo? No, nada más los gramajes. Aquí hay un punto muy importante. Hablaste del MVP, que es hacer el prototipo. Pero la parte importante de hacer el prototipo es la validación de mercado. Entonces tú fuiste a validarlo, pero no te pagaron por subir a la aplicación. No, porque no les pedí que me pagaran. ¿Pero sí están dispuestos a pagarte? Sí, ¿y sabes cómo? Porque no solamente les estoy vendiendo como esta parte de posicionamiento, sino como es como esta parte de vamos juntos a idear nuevos platillos. Es decir, yo tengo data de mis usuarios, yo sé los hábitos que tienen. Entonces, vamos juntos a crear nuevas cosas para que tú vendas más. Bueno, vas a tener data. Y es correcto. Darcet, dijiste 1,999 pesos a los restaurantes al mes por estar en la aplicación. Es correcto. Veo difícil que un restaurante diga, oye, voy a asumir 2,000 pesos para estar en esta aplicación, que todavía no sé cuál es mi tasa de conversión de la gente que viene a través de esta aplicación. Hay una manera para saber este tipo de conversión. Todavía no la he desarrollado, está eventualmente, ¿ok? Y es un panel, así como estas otras apps de delivery, en donde tú puedes ver la cantidad de personas que le dieron clic a tu restaurante, ¿ok? Al final del día es publicidad. En la parte de posicionamiento también tiene que ver con esta parte de publicidad. Pero, Darcet, lo que te está diciendo a Mauri, y es para que te lo tomes como consejo, mañana, que ya estás lista para ir con los restaurantes y empezarlos a suscribir, nadie te va a querer pagar 1,999 pesos porque mañana no tienes esa información. Sí, todo esto suena muy bien, pero no lo tienes todavía. Creo que todavía hay muchas incógnitas en las variables de lo que determina si esto funciona o no funciona. Es muy pronto para mí para invertir en tu negocio y yo por eso estoy fuera. Mira, yo creo que está padre lo que estás tratando de atacar, de ayudar a las personas a que puedan tener una dieta más balanceada, bajar de peso. La verdad, yo no te puedo aportar mucho en esto. Entonces, yo estoy fuera, te deseo mucha suerte y espero que nos calles la boca pronto. Vale. Gracias. Tú tienes un problema de cualquier cosa que es multiplataforma. Es como el huevo y la gallina. ¿Qué agarras primero? ¿Los usuarios o los restaurantes? Si tú agarras primero a los usuarios, cuando entran los usuarios, pues no hay contenido en la aplicación. Si tú agarras primero a los restaurantes y les pides un pago, pues no hay usuarios en la aplicación. Yo creo que como lo tienes que generar es primero añadiendo restaurantes gratuitamente, luego generando usuarios con los restaurantes y luego puedes pensar en cobrar. Ok. Se me hace que eres una persona con una personalidad fuerte, aguerrida y estoy seguro que lo vas a lograr, seguro. Siento que viniste un poquito antes. Pero me encantaría verte después de que hagas esa validación y platicar contigo de inversión. Yo por ahorita estoy fuera. Ok. Me parece que tu producto sí puede ser innovador, puede ser necesario, la gente puede estar dispuesta a pagarlo, puede ser escalable y puede ser algo con un mercado muy grande. Nada más sí creo, igual que Marcos, que estás antes. Yo por esa razón también estoy fuera, pero te felicito. Gracias. Seguro nos topamos después. Nos vemos. Hasta luego, Bye. éxito. Suerte.
la sensación de que Marcus le interesó el MVP y que posiblemente a futuro, es más, estoy casi segura que en un futuro, Marcus y yo nos vamos a volver a encontrar. No, está muy difícil hacer negocio de esto. Muy. Gran personalidad, Pero de verdad, gran fuerza. a mí sí me parece necesario. Les juro que fue súper cómodo tener restaurantes. No es Pero nada está mala complicado. idea. ¿Cómo van a actualizar toda esa información? Pero puedes tener 3 platillos de un restaurante, 4 de otro y 2 de otro. Y no importa que modifique. Yo lo veo muy complicado. Gracias por sumergirte en el tanque de Shark Tank México. No olvides darle clic en el botón de suscribirme. ¿Estás dentro?